Bienvenidos a su programa Después del Trabajo. En su segmento Hablemos de Literatura. Y en esta ocasión tenemos una invitada especial. Ella nos va a hablar un poco de teatro, pero también nos va a hablar del proceso de lo que significa escribir una obra de teatro, es decir, hacer una obra de dramaturgia, porque el trabajo que se hace escrito no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo que se hace después como expresión corporal, o sí tiene que ver, pero relativamente de una manera quizás un poco alejada de la realidad. Una cosa es lo que se hace allá y otra cosa es lo que se escribe, y sin embargo ambas cosas deben estar unidas entre sí. Tenemos a nuestra amiga Zulami Santander, invitada especial para este programa, quien nos va a hablar de esta obra titulada Vampiresa, pero sobre todo nos va a hablar del tema y nos va a hacer también un poco una especie de exégesis, una especie de sinopsis de lo que significa trabajar el texto y luego llevar eso a la obra como puesta en escena, que es una obra de teatro. Bienvenida, Zulami, bienvenida al programa. Muchas gracias por estar acá y bueno, esperamos que usted nos saque muchas dudas que tenemos al respecto. Gracias a ti por la invitación. Bien, esta pieza fue escrita en el año 2001, es de mi autoría, se titula Vampiresa, Ángel o Demonio. Es una pieza netamente gótica, oscura, pero con un gran sentido poético. Esta pieza la hemos ya llevado a escena, ya hemos hecho montaje con ella, pero más que una obra de teatro la vemos como un gran poema, ¿sí? Para deleitar al público. No tiene muchos elementos de escenografía, trabajamos con cámara negra y uno que otro elemento, pero son cosas realmente básicas. La Vampiresa, Ángel o Demonio ha sido una pieza en algunos momentos criticada por su contenido. Lamentablemente, pues acá en San Cristóbal no estamos acostumbrados a este tipo de teatro, a este género de teatro oscuro. Es una pieza blasfema también, donde se duda de la existencia de Dios, y tal vez ese es uno de los puntos fuertes por los que haya sido criticada. Sin embargo, tiene un gran contenido poético y ella nos lleva a hacer un paseo por las pasiones más oscuras del hombre. Qué bueno. Fíjense, yo estuve leyendo la obra detenidamente, en el momento en que me la enviaste. Ajá. Empecé a leerla y debe ser porque, bueno, uno está acostumbrado a leer muchas cosas, tantas cosas a lo largo de la vida. Uno va leyendo obras con, digamos, como hace la gente esas selecciones o esas elecciones o esas clasificaciones de lecturas de luz y lecturas oscuras. Correcto. Lecturas que son muy poéticas, pero que son de mucha luz, mucha energía. Vamos a tomar el mismo término que toma la gente positiva, ¿no? Que yo no estoy de acuerdo con eso, pero yo creo que sí hay una forma de decir las cosas de manera transparente y con mucha luz, con mucha alegría, con mucha naturalidad, ¿no? Ajá. Hay otra forma de decir las cosas con un contenido que es distinto. Yo lo digo por experiencia, porque me he dedicado a escribir cuentos de horror, de misterio. Por eso tal vez me llamó la atención la obra. Ajá. Vampiresa, porque bueno, yo me he dedicado mucho leyendo cosas de Bram Stoker, por ejemplo, ajá, ¿no? De leer cosas sobre el lobo. De hecho, mi página Facebook es Lobo de Papel, ajá, porque yo me inspiré en el personaje Harris de Hermann Hesse, El lobo estepario, que es una obra que a mí me alucinó y es una obra para mí fantástica, es una obra muy especial, muy particular, y sobre todo luego con los años que fue, digamos, se fue extendiendo ese otro género de la literatura gótica, también por otro lado la música gótica, sí, ¿no? Esas corales bellísimas, ¿no? Que es muy amplio, el fenómeno gótico es muy amplio, abarca literatura, pintura. No solamente el dibujo también tiene que ver mucho los, sí, rostros góticos, esas formas sobre todo en la mujer, el vestuario de la mujer gótico,
y sobre todo porque eso está decorado todo en negro. Generalmente lo gótico siempre es negro, ¿no? Sí. Y sin embargo, a pesar de que, como lo acabas de decir, ha habido demasiado, o quizás estamos todavía en pañales, Ajá. en eso, entonces la sociedad pues no acaba de aceptar que existe ese otro mundo, Sí. ese mundo que es fantástico, que es muy poético, que es hermosísimo. A mí me llama mucho la atención Vampiresa, pero a mí me gustaría saber si esto tiene un punto de partida, es decir, cómo nació en usted este género y esta tendencia. A mí también se me podría preguntar lo mismo, Claro. ¿cómo se le ocurrió a usted empezar a escribir el mundo del horror, ¿no? Bueno, esa es la pregunta que me gustaría que me respondieras. Bien, yo siempre me sentí atraída por todo aquello gótico y por todo aquello oscuro. Siempre he sido fiel admiradora y seguidora de Edgar Allan Poe, de Horacio Quiroga, de Mary Shelley, de todos estos autores góticos. Y ella nace a través de una maestra. Porque cuando estaba en el liceo había una maestra que me consideraba mala influencia para las demás alumnas, y es una suerte de tributo a esa maestra. No sé, no sabría decirle cómo empecé a escribirla, simplemente me dejé llevar por lo que sentía en ese momento y empecé a darle forma y vida al guión. Casualmente, cuando el guión ya estaba culminado, hablé con un muy buen amigo, Freddy Ñáñez, mejor conocido como Chucho Residuo. Claro. Me dijo que próximamente vendría el primer festival de monólogos para acá, para San Cristóbal. Entonces inscribimos la pieza y fue aceptada. Era realmente pues, muy novata en el área del teatro. Y sin embargo fue aceptada. Y existía la duda de si la pieza era mía, porque era demasiado joven, solo tendría como unos 15 años al momento de escribir la pieza, y la gente dudaba, o algunos escritores dudaban del origen de la pieza. De hecho la compararon en algún momento. Para mí fue un gran, digamos, un gran regalo amigo. El hecho de que la compararan con textos de Charles Baudelaire. Entonces me pareció realmente curioso. Había leído una que otra cosa de este señor, pero no era gran fanática de su literatura. Y como un tributo a este señor también decidimos incluir al inicio de la pieza un poema de Baudelaire que se titula El vampiro. Sí. Esta pieza para mí es muy especial, es mi primera pieza, es la pieza con la que incursioné al mundo del teatro. Hoy en día la veo como algo realmente muy poético. Más allá de ser una pieza teatral, es básicamente un monólogo, pero más allá de ser una pieza teatral, la veo como un gran poema, ¿sí? Un tributo a ese fenómeno gótico que no tiene orígenes actuales. Es decir, el origen gótico se inició, si no estoy equivocada, creo que en el siglo XVI. Sí. Es un fenómeno que Pero no tiene... se llamaba gótico. Vamos a ir un momento a comerciales, a los compromisos del canal, y regresamos con esta hermosa amiga de las letras y del teatro, quien es Zulami Santander.